Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos en la primera parte de nuestro programa con Jesús María López de Uribe, periodista experto en temas históricos y Uribe X en Twitter, de la polémica creada por la aprobación de la Diputación de León de instar a la creación de la autonomía decimoctava en España. También participaron en el espacio Manuel Fuentes, profesor e historiador, Libros y Lanzas en Twitter, y el también historiador David Nievas, además de varios oyentes. Comenzamos otro domingo, Espacio Historia. Hoy vamos a hablar de la polémica que tuvimos la semana pasada sobre la autonomía para León, que aquí tenemos un leonés de pro y que nos lo va a explicar. Y luego, pues, tendremos la gran victoria de Hernán Cortés en la tumba, que hoy es su aniversario. Bueno, pues te dejo, Luz, con las preguntas para don Jesús María. Gracias, Darío. Bueno, comenzamos. Efectivamente, esta noche traemos dos temas muy interesantes. Uno es de actualidad, porque aunque este espacio trata sobre historia, León es historia, ¿no? Y mucho de lo que está pasando ahora viene muy de atrás, y ahora Jesús María nos lo va a explicar para que todos los oyentes que tenemos aquí, a los que les doy también las buenas noches, lo entiendan, ¿no? Porque se están diciendo muchas cosas, ¿verdad, Jesús? Se habla de independencia y estas cosas y no es exactamente así lo que se está de alguna manera pidiendo, ¿no? Allí. Cuéntanos qué aprobó la Diputación de León el miércoles pasado, el 25 de julio, y por qué es tan importante, y los que estáis defendiendo el que León sea León y no forme parte de Castilla, ha supuesto para vosotros. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Aquí desde León, el León no independentista, ni siquiera de Castilla. Ya os explicaré por qué. El 25 de junio pasado, la Diputación de León, contra todo pronóstico, no os creáis que yo lo tenía nada claro, aprobó solicitar al gobierno que tuviera en cuenta que León quiere su propia autonomía. Esto no es nuevo. Hay mucha gente que probablemente durante toda esta última semana hay gente que se ha puesto muy, digamos, beligerante, creyendo que es una cosa que nos hemos inventado los leoneses. Y esto no es nuevo. La creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que fue la última que se creó sin un referéndum, sin que nadie preguntara ni a castellanos ni a leoneses qué es lo que querían, con unas fórmulas de presión a los concejales en León tremendas. De hecho, no sabemos... se aprobaron por los ayuntamientos porque Martín Villa se esforzó mucho en que eso fuera así, e incluso lo aprobó la Diputación al principio. Pero no tenemos las actas de los ayuntamientos. De los importantes sí, pero de los pequeños no. No sabemos si de verdad se aprobó o no. Se dice que se manipularon actas. Pero bueno, en todo caso, en 1983 se crea la Comunidad Autónoma de Castilla y León con 8 provincias. Y dices, 8, si tiene 9. Ya, es que Segovia dijo que no. Pero, por razones de Estado, se consideró que Segovia tenía que entrar también en la Comunidad Autónoma de Castilla y León por decreto, sin preguntar ni nada. Entonces, en 1984 salieron 90.000 personas a la calle en León. El Alianza Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad a la creación de Castilla y León. Alianza Popular, sí, la de Fraga, del que PP es heredera. Y bueno, llevamos 40 años reclamando que o se nos pregunte
Cuando dice mucha gente, es que los de León lo decís así por Zamora y Salamanca y no preguntáis nada. Es que los de León no podemos preguntar, no tenemos la competencia. Se ha reformado el estatuto 3 veces, no ha habido ningún referéndum. Pues el Constitucional no dio la razón a AP, Alianza Popular, pero por una cuestión muy sencilla. La Diputación de León se dio la vuelta, votó en contra de entrar en Castilla y León, pero el Constitucional, que dice al principio de la sentencia que no entra a valorar si León puede o no ser autonomía, dijo que lo que no puede hacer una institución es que una vez iniciado un camino se eche para atrás. Eso es la sentencia del Tribunal Constitucional. No significa eso que no se pueda hacer. No existe tampoco un camino tasado. Esto que dicen del 143 no serviría. Y lo que se pide es que se valore, porque en León hay una mayoría social enorme de personas, en León provincia por lo menos, que quieren que se cree la autonomía de la región leonesa. Luego el problema está en cómo definir si es la región leonesa o si es León solo la provincia o si es con Asturias. Bueno, esto son cosas que deberían ser si se abriera el camino. Un camino que es muy difícil, solo se puede conseguir si las propias Cortes de Castilla y León, con 2/3, aprueban la división. Y digo división, porque es un ente administrativo, no tiene soberanía. La soberanía reside en todos los españoles y el Estado español es el garante. Por eso no podemos ser independentistas. Porque no nos queremos independizar de España, porque somos la cuna de España. Una de las cunas de España, junto con el reino Astur, pues somos la cuna de España. No somos independentistas como tales, ni siquiera somos nacionalistas, porque es que ¿de qué nación somos nacionalistas? Porque es que de León nació España y nació Portugal. Tenemos 2 naciones. Entonces no podemos ser nacionalistas. ¿De cuál? Y eso es lo que se ha pedido. Hay encuestas que dicen directamente que el 51% de los leoneses piden la autonomía, pero directo, en voto directo. Y si quitas el 20% de personas que dice que no, pues te saldría un 75-80% a favor en una especie de referéndum que no tiene por qué crear eso una comunidad autónoma. El referéndum tampoco es el camino. Y también hay otra posibilidad, que sería que el Congreso, con mayoría absoluta, cambiara la ley orgánica del Estatuto de Castilla y León. Bueno, eso es más complicado porque probablemente la comunidad autónoma se defendiera, ¿no? Pero podría hacerse. Y ya por último, para que se vea que esto no es ninguna broma, se presentó en 2019 una moción por la creación de la autonomía de León en los ayuntamientos. Se aprobó en el Ayuntamiento de León, se aprobó en el Ayuntamiento de San Andrés, que es el tercero más grande de toda la provincia, en 63 más, y en esa petición, en esa moción, votaron más de 600 concejales de todos los partidos. Y estamos hablando de todos. Solo votaron en contra un 20% de esos 600. Es decir, votaron del PP, del PSOE, de la UPL, prácticamente todos, evidentemente es el partido regionalista, de Ciudadanos, de Izquierda Unida, de Podemos e incluso de Vox. Esto es transversal, absolutamente transversal, porque la región leonesa se está hundiendo y consideramos que una comunidad autónoma más grande que Portugal, que es Castilla y León, es un ente administrativo muy difícil de gestionar, que las 8 provincias de 9 protestan porque creen que se beneficia a una sola. Y bueno, pues se ha pedido esto, pues que se considere. Esto es lo que se ha pedido. Y hemos avanzado bastante, porque el gobierno de repente ha dicho, bueno, pues es lícito que lo digan. Y nos hemos quedado bastante sorprendidos. E incluso hasta Óscar Puente, exalcalde de Valladolid,
ya está empezando a decir que el problema de León es tan importante que igual hay que resolverlo. Porque él es consciente, como todos los ciudadanos de Castilla y León, que aquí no hay sentimiento de comunidad ninguno. Y de hecho, si se creara la Comunidad Autónoma de León, se le haría un enorme favor a Castilla. Enorme. Porque se crearía una Comunidad Autónoma de Castilla a la cual desmembraron, le quitaron la capital, le quitaron la Vega, Logroño, le quitaron el puerto, Santander, le quitaron la capital. ¿Y por qué no podemos ser independentistas de Castilla? Porque Castilla no existe. ¿De qué Castilla se puede independizar León? Lo que se pide es una división administrativa, como han hecho en Francia y como han hecho en Italia tranquilamente, sin ningún problema. Se divide administrativamente porque una comunidad autónoma más grande que Portugal, sin tener herramientas de Estado, no hay forma de gestionarla bien. Y eso es lo que pedimos, nada A más, ver, de una forma legal y pregunta. constitucional. ¿Estáis oyendo bien a Jesús María? ¿O es un problema mío? Sí, perfectamente. No, sí, sí. Yo la Sí, misma oye. maravilla. Ah, vale, entonces es un problema mío. Vale, vale. No, vale, perdona. Pues Jesús eso, María. que somos legales y constitucionales. Por lo menos eso es lo que hacemos. No somos como los indepes catalanes, eso sí que no. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Jesús. Más que nada porque soy de la condición de que quizás en una subdivisión mayor se gestionen las cosas mejor, pero más que nada porque hay un territorio que yo creo que para la administración que existe es inabarcable. Lo que es Castilla y León actualmente tiene una falta de administración notable y además con las particularidades que tenéis en vuestra comunidad, ¿no? Que a mí me recuerdan bastante a las que tenemos en Extremadura, aunque mucho más pronunciadas. Porque el tema, por ejemplo, de la despoblación, el tema de focalizar, por ejemplo, quizás las ayudas o ciertas iniciativas que puedan partir del ámbito público, es mucho más eficaz poderlo llevar a cabo a través de una división en la que cada parte tenga un conocimiento perfecto de lo que le toca, que de lo que hemos hablado antes, ¿no? De una administración central para un territorio tan vasto. Ciertamente. Pero es que encima, es que, a ver, es que esto es muy difícil de explicar. Mira, hay un estudio de PIB per cápita. Os voy a decir esto. A nadie le parecería normal que dentro de un territorio hubiera paisanos como los de Zamora, que en PIB per cápita, de media, es decir, no todos es así, es una media, ganan un 35% menos que los de Burgos y un 27% menos que los de Valladolid. Y los de León un 25% menos que Burgos y un 17% menos que Valladolid. Y los de Salamanca más o menos como los de León. Y no hay ayudas. Estamos muy por debajo del 75% de la media europea, mientras Castilla está en el 106. No, a ver, por Castilla estamos hablando de las 6 provincias que restan de Castilla la Vieja. En León nadie está en contra de Castilla. Es más, queremos que ellos tengan su propia autonomía, aunque sea mutilada, porque es un derecho que tienen ellos, porque ellos pueden gestionar sus cosas. Pero si tú gestionas desde un solo centro, y os podría explicar cosas como que en Valladolid es tan centralista la Junta, no los vallisoletanos, que la culpa no la tienen, Cuando nosotros hablamos de Valladolid, terminamos hablando de la Junta, del ente administrativo, que fijaros hasta qué punto llega que la Junta de Valladolid es una provincia que está considerada como territorio minero para poder llevarse ayudas de la minería del carbón. Que Valladolid recibe más dinero de los fondos transfronterizos entre España y Portugal, la provincia de Valladolid recibe más dinero que la de Zamora. Porque así ellos dicen que gestionan mejor el dinero. Que del presupuesto de toda la Junta de Castilla y León, el 40% no está provincializado. Es decir, se queda en Valladolid. Valladolid reparte al menos de los 14.000 millones más lo que le toca a ellos,
más ese 40%, pues reparte tiene unos 7.500 millones para ellos. Y no sabemos dónde va el dinero no provincializado. En fin, y ya para rematar, para que veáis lo loco que es a veces esto, la formación profesional de escalada y barranquismo, ¿en qué provincia pensáis que está? Hay 8 provincias con montaña, hay una que no, pues está en Valladolid, con su pico más alto de 968 metros. Podría estar en cualquiera de las 8, en Soria, en Burgos, en Ávila, en Segovia, en Zamora, incluso podría estar en León. Pues no, está en Valladolid. De hecho, es muy sintomático que de 81, no recuerdo muy bien, 80 procuradores, 7 sean de formaciones o localistas o regionalistas. 3 de la UPL, que es regionalista, 3 de Soria ya y 1 de por Ávila. Algo está pasando. Y lo que tú dices, si encima ya de ser difícil de gestionar, encima de que León podría ser una NUTS 2 en Europa, que es una decisión política para que cobrara ayudas, es que en Valladolid se niegan, porque no quieren hacer ver que somos pobres. Y por último, lo de la despoblación, y esto ya es sangrantísimo, ¿eh? ¿Castilla y León pierde población? Sí. Pero la región leonesa pierde 4 veces más población de lo que pierde toda la Castilla y León. Y dices, ¿cómo es posible? En los últimos 20 años, en este siglo, la región leonesa ha perdido 120.000 habitantes y la región castellana ha ganado 25.000. Por región castellana, vuelvo a repetir, las 6 provincias que quedan de Castilla la Vieja. Nadie está en contra de los castellanos, pero sí estamos en contra de una gestión administrativa, de un ente que obviamente nos hace mucho daño a los leoneses y no sabemos si pudiéramos parar o podría ser mejor, pero creemos que sí, porque tenemos especificidades muy, muy concretas. En León hay 1.400 pueblos y hay 1.400 alcaldes. Dices, ¿cómo? Hay 211 alcaldes de municipio y hay 1.230 alcaldes pedáneos. Prácticamente el 90% de cada pueblo tiene un alcalde. Y de las 3.000 y pico entidades locales menores que hay en España, 1.230 están en la provincia de León. Porque tenemos un sistema de concejo. La gente decide sobre los terrenos comunales cómo los reparten. Y lo decides por ser vecino, no por haber nacido ahí, sino porque estás viviendo en el pueblo. Entonces tú te reúnes y dices, bueno, pues estos quiñones, que son las tierras comunales, pues lo arrendamos a no sé quién. La corta de chopos lo vamos a hacer para hacer las aceras. Y este sistema no se da en Castilla casi nada. Se da en el norte, en Palencia, en Burgos. Tienen en Burgos 50, en Palencia unas 30. En Zamora no se da porque la mayoría de los pueblos se convirtieron en municipios, por eso tiene 340 ayuntamientos, Zamora. Y entonces, si yo tuviera una administración propia con mis especificidades y no me hicieran una ley mirando más bien a los bosques de Soria y haciendo que los montes comunales los gestione primero la Junta antes que la Junta Vecinal, que es como se llama la pedanía de cada pueblo, junta vecinal, pues igual nos iría un poquito mejor. Aparte de eso, que entraríamos en lo que es las estadísticas de Eurostat, siendo una comunidad autónoma, y en el momento que el Parlamento Europeo viera que esta zona está peor que las peores regiones de Rumanía, empezarían a meter millones a saco. Es que harían un plan de rescate. Porque León está yéndose a la porra, pero es que todo el noroeste de España. Cerraron la ruta el tren de la Vía de la Plata, que ahora lo estamos reclamando. Un tren que es súper importante, que es la vía de comunicación más antigua en uso de toda la península ibérica. Y cerraron el tren. Entonces, Orense, Lugo, Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Palencia también lo está pasando mal, todas esas están cayendo a plomo en despoblación. Justo en el centro está la región leonesa. Solo hay una provincia que está pegada a la región leonesa
que aumenta de población. Ha aumentado un 20% de población desde el año 84 y es Valladolid. León, en el año 84 tenía 540 habitantes, Valladolid tenía 480 más o menos, y a día de hoy León tiene 440. Sí, bien, lo habéis oído bien, 100.000 habitantes menos. Y Valladolid tiene 534. Yo entiendo que si tienes una comunidad autónoma tan difícil, centres esfuerzos en Valladolid. Eso lo entiendo. Si tú eres de Valladolid, lo entiendo. Si la Junta de Castilla y León tiene 100 altos cargos y 85 son de Valladolid, entiendo que vayan a trabajar por Valladolid. Y me parece, hasta estratégicamente, si estuviera en un juego de guerra, pues lo haría yo también. Pero eso es muy preocupante para las provincias externas. Y sobre todo para la región leonesa, porque es que la destruye. Por eso pedimos esto. Sé que es muy complicado, sé que es muy difícil y sé que hay gente que puede estar completamente en desacuerdo. Pero creemos que es de justicia que se cree tanto la Comunidad Autónoma de León como la Comunidad Autónoma de Castilla, que Castilla no existe. La eliminaron del mapa. Por eso no podemos independizarnos de Castilla, porque ¿de qué Castilla te independizas? Explica por qué Castilla no existe. Porque tenemos aquí la gente. Pues no existe. A ver. Es que estos son conceptos muy complejos. Tú, Darío, sabes perfectamente que para poder explicar cierto tipo de cosas, tanto en la historia del siglo XVI o la medieval, es importantísimo algo que no estudiamos nadie y que prácticamente nadie habla, que es historia del derecho. Tu libro de la Inquisición esencialmente es historia del derecho. Sí. Y entonces entiendes la Inquisición. ¿Por qué? Porque el derecho es muy importante. Todos sabemos que cuando hay un pleito, pues tenemos que acudir a un abogado. Y dependiendo del derecho que tengas, vas a tener un resultado u otro. Y el derecho, evidentemente, cambia a lo largo de los años. ¿Qué ocurre? Las regiones, que son las que se crean en 1833 por Javier de Burgos, lo que hacen es laminar el concepto de reinos antiguos, pero deja una especie de división administrativa muy débil, porque las regiones tienen muy pocas competencias. Bueno, más bien lo que se hace es, mira, centralizamos en esta región a los funcionarios para que trabajen sobre esta región y se centren en ella. Digamos que la división se centra en las provincias, ¿no? Bueno, no, en las provincias sí, pero, por ejemplo, en municipios. Y municipios. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Ministerio de Agricultura, antes de que se creara, bueno, y hasta muchos años después de crearse la comunidad autónoma, tenía en León una división regional de León, Zamora y Salamanca. Sí. Y entonces los funcionarios del Ministerio de Agricultura se centraban en esas tres provincias. Son de Madrid, pero es un equipo puesto para esas tres provincias. No es una competencia como tal, pero sí centraban, ¿no? En Aragón igual. Había pues los ministerios de Agricultura, pues los de Industria, pues también. Eso se difumina con las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la transición y de repente empiezan a desmembrar Castilla, porque le quitan Logroño, que es mi familia es de Logroño, no solo León es especial, sino que yo también, porque soy el único castellano y leonés que hay por aquí en León, porque mi familia es de Logroño de hace 500 años, castellana. A mí me han llegado a insultar gente por decir que La Rioja es Castilla. Dices, pero, por favor. Ahí. Y luego me han insultado por decir que León no es Castilla. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué ocurre? Que esa región desaparece. Como León desaparece y se crea un ente administrativo que se llama Castilla y León, con la sede administrativa en Valladolid, que no es la capital, porque Castilla y León, como autonomía, no tiene capital propiamente dicha. Entonces, si yo no me puedo... León no se puede independizar de Castilla porque Castilla, ¿qué Castilla? No existe. Como ente administrativo no existe, ni político. No sé si me explico, es complejo, pero no tiene entidad. Bueno, Castilla sería Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. No, señor. ¿No? No.
Vamos a No. ver, decimos que las regiones se basan en los antiguos reinos. Jesús, Sí. tú te refieres básicamente a aquella Castilla que nace No, la Castilla de verdad. a la Castilla que nace al sur de Santander. La Castilla de verdad. La del reino de Castilla. La Exacto. Pardulia. La zona de la No, Bardulia, el sí. reino de Castilla. El reino de Castilla se compone de las 8 provincias de Castilla la Vieja. Serían, Ávila, Burgos, Palencia, Logroño, Soria, Segovia, Valladolid y Santander, más el señorío vasco, y se acabó. Porque Castilla-La Mancha es el reino de Toledo. El reino de Toledo. Vale, vale. Que está dentro de lo que se supone que es la corona de Castilla, pero la corona, el término corona es un término historiográfico porque los reinos no eran soberanos de sí mismos del territorio, sino que eran propiedad de un señor, que era el rey. Entonces, como es tan complicado explicar que es la finca particular de un rey, entonces le llaman corona a la unión a un señor que hereda reinos, como si heredara pisos de su abuelo y de su abuela, y entonces los juntara. Los pisos están pegados, les pone una puerta, pero los pisos son distintos, porque están registrados distintos. Lo que pasa es que los puede usar como quiera. Entonces, para intentar explicar esa supuesta unión, que es más bien una mancomunión dentro de, porque un señor es dueño de ellos, de los 2 pisos o de los 2 reinos, o de los 4 reinos, porque cuando se crea, cuando Fernando III asume la corona leonesa, asume León y Galicia, cuando él tenía Castilla y Toledo. El reino de Toledo es muy importante, todos sabemos lo importante que es la conquista de Toledo por Alfonso VI de León, que es de verdad el verdadero cambio que hay junto con Simancas. Para mí es lo más importante, y luego en tercera posición estaría Las Navas, que un día hablaremos de que tampoco estratégicamente es tan importante, pese a lo que parezca. Pero entonces, el Castilla la Nueva hace una cosa, que es que Castilla coge un nombre muy importante y entonces todo el mundo quiere ser castellano. Pero Castilla la Nueva no es el reino de Castilla. No es el original. Al original le han quitado hasta el nombre, le han robado todo. Es increíble lo que han hecho con los castellanos. Y bien lo sé, que mi familia es riojana de hace 500 años y que yo digo que soy castellano y encima hay gente que todavía me insulta. O hay cántabros también que dices, madre mía, chicos, sois más castellanos que otra cosa. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues nos has quitado a los madrileños la condición de castellanos. También no sé si perdonártelo, pero bueno. A ver. Tú lo has dicho, no lo he dicho yo, ¿eh? Ni siquiera me he referido a Madrid. Pero bueno, está el Castilla, que llegó a la final de Copa del Rey con el Real Madrid. Exacto, gran sí, equipo. sí. Y vestidos de morado. Y vestidos de morado. Vestidos de morado. Sí, morado, que es el color de León. El color Oye, de León, Jesús. el color de Castilla es rojo. Y Sí, el sí, morado claro, el morado es la bandera republicana es decolorada. Vamos, la bandera de Castilla decolorada, sí. perdón. Bueno, sí, pero bueno, que es que Jesús, el morado es leonés. Una Sí. cosilla, ¿Cáceres no la queréis para ustedes? Cáceres es del Reino de León, por supuesto, y son nuestros hermanos. Y qué preciosa estatua hay. Hay estatuas preciosas de Alfonso VI, ¿eh? Y de Alfonso IX, ¿eh? Alfonso IX, sí, totalmente. Alfonso IX. Ese rey yo puse... que... Sí. A ver, es que les oigo un poco mal, pero bueno, a ver si me... yo puse un tuit que tuvo mucho éxito y muchos insultos también, en el que dije que los nacionalistas siempre eligen un mapa para cumplir sus deseos. Por ejemplo, pues yo qué sé, los catalanes eligen un mapa en que aparezca Cataluña como ellos dicen un principado, por ejemplo, y eligen la fecha exacta. Los vascos los tienen más complicado, porque la verdad es que no hay ningún mapa que les dé la razón, porque pues, siempre ha sido un señorío, pero bueno, ellos... Señorío de un rey de Castilla. Exactamente. Pero bueno, los catalanes encuentran ahí su... Entonces, ¿por qué? Esto es una broma, ¿eh? Tampoco te lo...
¿Por qué los leoneses no cogéis el mapa en el momento que se separa Portugal? Porque ahí tenéis... Yo te prefiero el último rey de León, que no es Fernando III, digo, no es Alfonso IX. Es Juan I, entre 1296 y 1300, que fue rey de León, Galicia y Sevilla. Claro. Ese me mola mucho, porque Cádiz fue leonesa. Pero bueno, a ver, a cada uno puede elegir. También hay gente que le encanta el mapa del Imperio Español. También. Y nos encanta a todos, ¿a que sí? No se ponía el sol. A ver, Claro. cada uno hay que saber que los mapas cuentan historias. Pero es que, por ejemplo, en el año 1974, el mapa de España tenía posesiones en África. Sí. El Sáhara Occidental. En el 75 no. En el 76 ya no. Entonces las cosas cambian. Yo tengo un artículo escrito que se llama La España de Schrödinger, en la que el Reino de León tiende a cero. Muy interesante, explicando que es muy complicado. ¿Qué es España y desde cuándo? ¿Cuántas Españas ha habido? Todos sabemos que es historia en España. Cuando yo hablo de historia y hablo de la conquista de los romanos, es la historia del país en el que vivo, pero del pasado. Pero eso no era España, era Hispania. Y son conceptos muy complejos que los mismos mapas estos que tú pusiste, este mapa que pusiste de la Corona de Castilla, Sí. donde se ven los reinos. Y tiene un porrón de reinos la Corona de Castilla. Sí, sí. Y que es verdad que la legislación se va se va, ¿cómo se dice? Se va haciendo toda más o menos una la misma, se va centrando. Con los comuneros se destruye ya todo el sistema foral. Carlos V ya consigue tener una legislación un poco, y va mejorando y mejorando y mejorando para hacerse más o menos única. Y entonces sí es cierto, pero los reinos tenían sus especificidades legales al principio. De hecho, León... No existe Andalucía en ese mapa. Es que, bueno, llegan a decir gentes, he oído alguna vez, que a Andalucía se le llegó a llamar Castilla la Novísima, nunca lo he podido comprobar. No sé si lo sabéis vosotros. Pues No, yo nunca he escuchado eso. Yo sí lo he escuchado, pero no lo he podido comprobar nunca. Es que es eso, es como una especie de mito, ¿no? Sí. Entonces, hay que entender que Castilla coge mucha preponderancia. También hay que entender que el término correcto es Corona de Castilla y de León, porque el pendón tiene los dos reinos. Si Fernando III hubiera querido ser solo de Castilla, se lo hubiera puesto de gules un castillo de oro y se acabó. Y no hubieran puesto León. ¿Pero por qué ponen León? Porque es el reino molón, el fetén, el imperial, el que te da prestigio, que te mueres. Estamos hablando del siglo XIII, del siglo XIV. Alfonso X utiliza, para el sufecho del imperio, con el sacro germánico, utiliza claramente que él es el emperador de Hispania. ¿Por qué? Por León. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto, 40 años después de crearse la comunidad autónoma, hay mucha gente hay gente en España que cuando tú le dices algo del Reino de León, te dicen que qué te has inventado. Porque no les han contado nada de la historia del Reino de León. Lo han hecho desaparecer. Reino de León, que es el mismo que el Reino Astur. Es el de Cangas, el de Oviedo, el de León. Es el mismo, porque es el Reino de los Astures. No se llamaba Reino de Asturias a sí mismo, se llamaba Reino de los Astures. Donde está Galicia, donde estaba lo que son el señorío vasco, Cantabria, esa Castilla que sale en la Bureba, la Rioja, la región leonesa, Ávila, Segovia. Y es muy curioso porque la población de lo que es lo que está pegado a Portugal, pero Ávila, Segovia, Toledo, la mitad de Toledo, la mitad de Palencia, la mitad de Valladolid, hay indicadores de población, de descendientes, que te dice que son asturleoneses. También Cáceres, Badajoz, Huelva. Bueno, Huelva hay un montón de pueblos que se apellidan de León.
un montón. Y también supongo que pasa en Cáceres y Badajoz, en Extremadura. Entonces, si te han hecho desaparecer eso, es normal que la gente cuando oiga esto diga, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué te has inventado? No. Por eso el regionalismo leonés, ya lo conté una vez, es raro. Porque para poder mostrar que León existe, tiene que contar la verdad de tantas mentiras que han hecho y tantas desapariciones que le han hecho. Y es muy sintomático que vosotros, que sois divulgadores de mucho nivel, que sabéis de historia bien, en el momento en que pasa lo de la Diputación de León, en vez de ponernos a parir, habéis dicho, esto no es nacionalismo y estos señores tienen razón. Claro, pero porque es que partimos de lo que has estado comentando antes. A ver, es que esto no es contra España, es que esto no es contra el Estado. Esto se trata de un sentimiento regionalista. Eso es así, tampoco es excluyente. Yo tampoco veo aquí ni siquiera un regionalismo excluyente, yo veo un regionalismo identitario. No lo veo tampoco un nacionalismo exacerbado, ¿no? Es un regionalismo identitario que Sí, así es. es que no veo otra cosa. Yo, mira, por ejemplo, he tenido discusiones con el tema de la existencia de Extremadura. Fíjate, yo me siento extremeño porque me siento extremeño, pero yo, por ejemplo, reniego de una identidad cultural propia de Extremadura, porque para mí es una región a caballo porque también los regionalismos y los sentimientos identitarios evolucionan. Pero es que Extremadura como tal, por ejemplo, yo siempre lo digo, es un termómetro. Es un termómetro. Cuanto más al norte vas, más más cultura leonesa ves o más identidad leonesa te encuentras. Y cuanto más bajas al sur, más identidad. Bueno, yo hablo, por ejemplo, por mi pueblo, que está en la frontera. Hoy, por cierto, hablo desde allí, gracias a Dios ya. que está en la frontera con Andalucía. Cuanto más bajas al sur, más andaluces somos los extremeños. Se nos nota en Y el cuanto más al Deje, oeste, más portugueses. Y cuanto cuanto más, más al este, más castellanos. más castellano, efectivamente. Es decir, que yo creo que sí, Es muchas un veces crisol precioso. ¿Cómo? Un Sí, crisol sí, precioso. sí, claro, pero realmente no tienes una identidad como tal que tú digas, vale, nos circunscribimos a un territorio administrativamente definido, ¿no? Políticamente definido, que sabemos que se llama Extremadura, ¿no? Pero luego cuando nos vamos al particularismo, esa identidad yo no la encuentro tan fija, De por hecho, mucha campaña que se haga, ¿eh? Desde la comunidad autónoma. Pero yo no veo una identidad tan fija. de hecho me faltó decir un reino que está en la corona leonesa, que es el de Badajoz, pero es muy difícil ajustarse a ese reino para hablar de Extremadura porque es parte Portugal y fue un Exacto. reino muy, muy, muy débil. Sí es verdad que Alfonso IX conquista el reino de Badajoz, pero es un reino muy débil que ni siquiera está en los mapas. Y efímero. Y efímero, ¿no? Bueno, reinos efímeros. Ya. Viguera fue reino en La Rioja, ¿eh? Viguera fue un Pero reino. hay identidades que tienen unas raíces más profundas, pero porque Sí. eso es así, eso históricamente te lo encuentras. Hay identidades que tienen unas raíces más profundas y, bueno, pues tienen su ser, ¿no? Y pueden tener una identificación con respecto a la población mucho más notoria. Pero luego hay lugares que han sido más bien de frontera, de continuo paso, de continuo discurrir, en la que esa identidad pues no ha estado tan marcada. Y ya no solamente eso, sino que muchas de sus gentes tienden a una diáspora constante de población hacia otros lugares. Y eso hace también que ese sentimiento identitario también se vaya diluyendo con el tiempo. El oeste de España tiene un problema muy serio, muy serio. Todo el mundo cuando habla de despoblación o de la España vaciada, todos miran a Aragón. Y el oeste de España está desplomándose de una manera brutal. Brutal. Total. De hecho, nadie te discute que tú eres extremeño. Nadie te insulta por decir que tú eres extremeño. A mí me han insultado a gritos en la calle, en mi propia ciudad, por decir que León no es Castilla. Que no puede serlo, porque León es la madre de Castilla. León, antes de que Castilla se dijera por primera vez el vocablo Castilla, lo legionense tenía 800 años.
Y cuando tú dices, no, cuando oyes la ciudad castellana de León y dices, ¿pero qué dices? Castilla y León. Que es muy gracioso, porque yo hago el chiste de, mira, en el mapa, ¿ves el mapa de España que pone Castilla y León? Mira, los de Burgos son leoneses. Porque lo pone, es la parte de León, ¿no? Hago ese chiste, ¿no? Entonces, que a ti, a nadie se le ocurriría decir que un extremeño no es extremeño y que no tiene una identidad extremeña, cuando tú me estás diciendo que la identidad extremeña es un poco débil. Y sin embargo, un leonés lo intenta decir y la madre que... Bueno, lo que nos cae encima es increíble. Yo creo que en este sentido sí hay que tener en cuenta la identidad y también pues partiendo de la debilidad administrativa que tenemos en nuestras regiones, yo apuesto por una subdivisión de la administración aún mayor, porque bueno, mejor que nuestros núcleos, que al final pueden ser extensos en territorio, ¿no? Porque al final estamos hablando de comunidades autónomas o provincias que tienen una extensión tremenda. El caso de Badajoz, por ejemplo, es la provincia más grande de toda España, pero para todo el espacio que tiene, tienes una falta de población tremenda y tienes una sucesión de problemas que no tienen fin. Una administración centralizada de un vasto territorio tiene poca objetividad o tiene muy poca focalización en los problemas de pueblos desperdigados como nos encontramos en León o como nos encontramos en Extremadura. Y yo creo que eso es importante. Sobre todo, yo la mayor importancia, más allá del término identitario, que yo creo que es importante, pero yo me la llevo a ese terreno porque es que estamos desprovistos de temas públicos. Qué curioso, Manuel, que es un sitio extenso, antiquísimo, donde la gente tiene acento del cual no se ríen, como el de tú y yo. Y sin embargo, en fin, ¿no? La situación, ¿no?, que nos está contando Jesús, que es bastante preocupante a todos los niveles, ¿no? De hecho, la creación de... ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, totalmente. De hecho, si se pudiera crear, que es muy difícil, esto no es fácil, y además entiendo que haya gente en contra, porque yo no creo que esté, como bien dices, Manuel, las comunidades autónomas, si se hubieran planteado bien, serían muy efectivas. El problema es el diseño, ¿no? Esto de haber dado la sanidad y la educación y la cultura más allá de lo que serían las especificidades propias de cada identidad, eso es un error mayúsculo, porque ha creado pequeños reinos de taifas, es verdad, y haciendo cosas terribles, como ocurre en Cataluña, que todos hemos podido comprobar cómo se inventan cosas. O sea, fijaos que cuando dicen, hay un ejemplo que yo pongo mucho, cuando dicen la ciudad castellana de León es como si dijeras la ciudad catalana de Zaragoza. Eso se lo dices a uno de Zaragoza y no te grita, te pega. Corona catalana aragonesa, dices, ¡ay, por Dios! Yo sí estoy de acuerdo que Cataluña, todos los condados catalanes unidos es un principado, pero claro, es que la República Francesa es un principado. Es que Andorra es un principado. Principado solo significa que es uno de los primeros. O sea, el presidente de la República Francesa es un príncipe. Y el obispo de... ¿cuál es el obispo de Andorra? También es un príncipe. El de Urgell. Es un príncipe. Son copríncipes. Sí. Son príncipes. El obispo de Urgell es un príncipe. Pero príncipe no significa nada de realeza, significa primus inter pares, es decir, un jefe de Estado, ¿no? Podríamos decir que es un príncipe, ¿no? Pero a partir de ahí, que pudieras considerarlo un principado, porque se reúne todo sobre el condado de Barcelona, no significa eso que seas ni un reino, porque, ojo, los catalanes nunca, el conde de Barcelona, los condes nunca quisieron ser reyes, porque ser rey es una cosa muy jodida, Hablábamos el otro día cómo el Cid podía haberse nombrado rey y no lo hizo, porque es una cosa muy jodida. Y prefirió casarse con la hija del rey de Aragón para que su hijo fuera rey. Pero nunca hicieron de los condados catalanes un reino, porque es una cosa complicada y supone cosas difíciles, ¿no?, de manejar y todo esto. Entonces, las comunidades autónomas
hay mucha gente que está en contra de las comunidades autónomas. Pero si yo os preguntara, sabéis que nosotros decimos que queremos la comunidad autónoma 18, los leoneses. Si yo os dijera que hay una comunidad autónoma que está compitiendo por ser la 18 en España y que todo el mundo que está en contra de, de crear una comunidad autónoma, en el momento en que se la nombras, aplaude con las orejas, y que encima es, y esta es una pista importante, la segunda comunidad autónoma creada en España, y que en el momento, si entrara a formar parte de España, se tendría que crear esa comunidad autónoma por cojones, por el 151, porque sería histórica. ¿Cómo os quedáis? Todo el mundo aplaudiría con las orejas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? ¿Estás hablando de Costa Rica, No, de Costa Jesús? Rica no, de No, Puerto España. Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, perdón, sí, Costa Rica, perdóname, Puerto Rico. Costa Rica se volvió. Sí, es que estoy muy encima del tema. Costa Rica se volvió Sí. España en 1861, ¿eh? No, que me he equivocado, discúlpame, me he equivocado. Es Puerto Rico, que están los reunidos. Hay una historia muy buena, sí. que es que Costa Rica, creo que es Costa Rica, ¿no? Sí, No, fue Santo Domingo, ¿no fue? Santo Domingo se volvió a España en el 61 y se marchó otra vez en el 65. Pues si Puerto Rico, que hay un 30% de personas en Puerto Rico, un 30% que están deseando volver a España, se integraran en España, cosa que es tan harto difícil, si no más, que lo de León, pero por voluntad política se podría hacer. ¿A que no habría nadie que protestara porque hubiera una comunidad autónoma? Es que la avería es clarísima, está en el Quinto Pino. Y encima es la segunda comunidad autónoma después de Cuba que se creó en España. Estuvo primero Cuba y Puerto Rico a la vez. Entonces, no es una cuestión de la división, no, es que igual tenemos una gran oportunidad con León porque hay dos cosas importantes. Una, reformar cómo son las comunidades autónomas y que vuelvan ciertas competencias al Estado. Y dos, demostrar a los catalanes y a los vascos que por el camino legal y constitucional España no tiene ningún problema en darle la autodeterminación que, por cierto, le da a los leoneses el artículo 2, no el 143, el 2 de la Constitución, y demostrar a todo el mundo que el problema no es que España no mire por sus pueblos. Y yo sé que esto es una cosa muy difícil de meter en la mente, porque lo que está pasando en León es una cosa muy excepcional. Y no sabemos si vamos a llegar a ningún sitio. Pero si a mí me dicen hace 5 años que el gobierno, o hace un mes, que el gobierno dice que la petición de los leoneses es legítima, que vosotros mismos estáis diciendo es que es legítima y no es nacionalismo, me hubiera reído y hubiera dicho que estabais locos, ¿no? Como digo yo, en León seguimos avanzando y tenemos muy claro que lo vamos a conseguir. Bueno, y va a venirle muy bien a España. Para finalizar, explica eso de país leonés, que también fue aquel día una catarata de insultos. Vamos a ver. A ver, paisano. Tú cuando vas a Logroño, a La Rioja o a Navarra, ¿no ves unos botes ahí? Bueno, los cojonudos de Navarra, ¿sabéis lo que son, no? Unos espárragos enormes que parecen otra cosa, por eso los llaman cojonudos. Sí, estupendos. Sí. Y tú ves en el bote y pone producto del país, ¿no? Y tú vas a Extremadura y algo que sea típico es producto del país. Porque país significa territorio, es una palabra francesa. Y desde 1893 en León se denomina país leonés aquello que es León, Zamora y Salamanca. Es sinónimo de región leonesa. Y aquí lo decimos tan panchamente como se dice País Vasco, en vez de decir Euskal Herria, ahí País Vasco sí mola. A algunos les mola más Vascongadas, eso es un poco más antiguo, pero bien. País Valenciano, País Valencià. Y ahí no hay ningún problema. No significa nación, porque vuelvo a repetir, León, nacionalista ¿de qué nación? ¿De Portugal o de España? ¿Me dices? Porque es que tiene dos. Es que ha quedado claro. Entonces es simple y llanamente una forma de hablar de paisano. Paisano viene de país.
Voy a dar la palabra a Fernando Modeno, que le ha pedido antes de irnos a Hernán Cortés, dado que Ujú. ya vamos a acabar esta Bueno, sección, a ver qué nos quiere espero decir. que me entendáis, que me entiendan los oyentes. Entiendo que esto es muy complicado, entiendo que es una cosa que vuela la cabeza porque nos han contado muchas cosas. A Rodrigo Jiménez de Rada, yo, vamos, lo borraría de la historia porque mintió muchísimo sobre el León y nos han hecho desaparecer y es una injusticia. A ver, A ver, Fernando. Fernando, a ver si te ha entendido Fernando. ¿Qué nos quieres decir? O le da el botoncito. O se va. Fernando, abre el micro, si no, no te oímos. ¿Ahora me escucháis? Ahora te escuchamos. Juan, Sí. Vale, todavía vale, no vale. abras el micro, no abras todavía, Juan, que si no va a ser un follón. Vale. A ver, Fernando, coméntanos. Buenas tardes a todo el grupo y nada, simplemente decir pues que, a ver, que es verdad que es una noticia que me ha llamado la atención, me ha gustado, me ha parecido muy curiosa, o sea, me ha gustado leerla porque yo que pensaba que habíamos superado en cierto modo el sistema autonómico y resulta que no, que hay gente que no, que todavía quiere formar una nueva autonomía dentro de España y demás. Y entonces, claro, dentro del andamiaje constitucional, o sea, dar los pasos, o sea, algo que es incluso desde el punto de vista del derecho es fascinante y desde el punto de vista de la historia también. Yo suelo decir que evidentemente estoy muy a favor de si los leoneses deciden ser la 18ª autonomía, estoy muy a favor, me parece muy lógico. Esto León que, no es Castilla, no tiene que ver con Castilla, no es Castilla. bueno, Pues sí tiene que ver, sí tiene pero que ver, está cerca, pero no es Castilla. O sea, es como, en la yo creo madre. que exactamente, sí, pero exactamente, pero a nadie, por ejemplo, yo soy del Valle del Tietar, que es una comarca que está al sur de Gredos, pertenece a Ávila, pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aunque la mitad de la comarca pertenece a Toledo y hay una pequeña parte que pertenece a Extremadura y una pequeña parte que pertenece a la Comunidad de Madrid. Estamos en un limbo legal. Y por ejemplo aquí, pues evidentemente fueron los leoneses, fueron los primeros, después de la Reconquista, fueron los primeros que atravesaron la sierra para intentar reconquistar Cáceres y Toledo, fueron los primeros. Uh Luego -huh, ya fueron los castellanos y esto pues, pasó a ser la Alta Extremadura castellana, que uh luego pues -huh. desaparece a la historia. El Tietar Entonces, es como Tierra de Campos y como La Mancha, son comarcas entre provincias. Hola. Sí, a ver, Sí, Jesús, sí, 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 bueno, es que sí, se ha quedado creo que ahí se ha cortado. quedado. Veo que se ha Pues abierto. no sabía yo que el Tietar Sí, estaba en la misma posición que Tierra de Campos y que La sí, Mancha, que sí, sí, son... sí, o sea, son comarcas interprovinciales. O sea, aquí, por ejemplo, la mayoría está en Ávila, hay una pequeña parte en Cáceres, aunque realmente es la continuidad, es la continuación de la Vera Cacereña. O sea, realmente con quien tiene que ver es con la Vera Cacereña, que no es, que como Extremadura es muy grande, la Vera pues es lógicamente harto diferente a Miajadas o a la Tierra de Barros en Badajoz. Pero bueno, pero que es una comarca entre provincias, una comarca por así decirlo, interprovincial. ¿Y tú Pero no por eso, te sientes algo leonés o no? Porque eres castellano y leonés, ¿no? pues me siento, fíjate lo que te digo, yo cómo explicarte. Me siento, pues evidentemente me siento que estamos aquí, evidentemente es la Alta Extremadura castellana, ¿no? O sea, pero también me siento algo leones porque al fin y al cabo los leoneses fueron los primeros que pasaron aquí, los primeros que llegaron. Y fueron los leoneses los que dejaron la primera impronta después de la conquista musulmana. Cierto. Entonces, evidentemente, estoy muy. También me siento leonés, porque es más, la toponimia y demás reza mucho al leonesismo, ¿sabes? Más que a la castellanidad. Y de la sierra para arriba, sí es cierto que fueron o sea, de Gredos para arriba, sí son los castellanos los que repueblan más, pero para abajo no, ¿no? Esta zona es el pueblo como por ejemplo, Piedralabes, que es el pueblo de mi padre, se llama Pie de Llavas. Llavas es una palabra leonesa. Sí, El ya. pueblo donde yo vivo es el Sotiello, del Es que es Soto. verdad que tenemos una historia muy común, pero hay una cosa que, y yo lo he demostrado, las dos comunidades autónomas por separado recibirían más dinero que juntas. Sí, seguramente. Es increíble. Y luego, es cierto que tenemos esa costa común, como los tienen los asturianos y los gallegos, los asturianos y los leoneses. ¿Eh?
los sorianos y los riojanos, que tienen una unión bastante importante, los cántabros y los castellanos, bueno, son castellanos, los cántabros y los asturianos, como lo tienen los extremeños y los andaluces, es lógico, porque España se configuró así. Pero a mí me resulta un poco raro, antes hice la broma, tú imagínate decirle a un burgalés, hombre, leonés, ¿qué tal? Se te va a quedar mirando diciendo, y eso que Burgos sí fue León. Y eso que León Burgos... nunca fue Castilla. Pero yo a un burgalés no le llamaría leonés, porque no lo es. Ni a uno... Ni a mí lo único que me causa cierta cualidad es que Valladolid y Palencia, que han sido provincias leonesas hasta el año 50, ahora las han sacado de la ecuación. A Valladolid lo entiendo, pero a Palencia no. Palencia, la mitad de Palencia y la mitad de Valladolid son leonesas. De hecho, nosotros en el León sacamos noticias de Carrión de los Condes, de Velilla del Río Carrión, también sacamos de Mayorga de Campos en Valladolid, y cada vez que sacamos de Benavente también, evidentemente, porque es León, tenemos nosotros tenemos un boletín electrónico que se llama 18, que es el único boletín electrónico que hay de la región leonesa, porque nosotros apostamos por la autonomía, evidentemente. Pero es que Valladolid capital se repobló como digamos, un bastión de defensa contra el Reino de Castilla. ¿Qué ocurre? Que cuando Castilla coge mucho nombre, los vallisoletanos se convierten en castellanos nuevos. ¿Y qué ocurre cuando eres castellano nuevo o eres catalán nuevo? Que de repente te encuentras con cosas como una señora defendiendo la independencia de Cataluña, está tan famosa, la señora que defendía la independencia de Cataluña, y dice, ¿usted de dónde es? Soy extremeña. Pues porque, claro, porque quieres ser más, porque eres nuevo, no eres auténtico. Tampoco pasa nada, los de Valladolid tienen su derecho a ser vallisoletanos y a disfrutar de ser vallisoletanos. Y yo, de hecho, en un artículo que he escrito explicando lo de la independencia, propongo que Castilla sea comunidad autónoma, la 17, porque cuando se cree León se va a crear Castilla, pero para que no se pierdan las Cortes y no se pierda el dinero que se ha invertido, ¿por qué no le damos la autonomía a Valladolid? Y yo estoy convencido que las 8 provincias de Castilla y León estarían muy de acuerdo con esa idea. Vamos a Darío, no se te oye nada. Tienes el micro cerrado y no se te... Tres ahora, personas más. Vamos a darle un poco de agilidad. Sí, eso estaba comentando. Tenemos a Juan aquí, tenemos a José Luis. Vamos a ver qué es lo que nos quiere o qué quiere preguntar Juan. Primero ha pedido el micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, encantado de escucharlo. Como siempre, es un placer. Quería haceros referencia al hilo de lo que estáis comentando, que existe otro movimiento no tan desarrollado, evidentemente, como el de León, que lleva peleando este tema durante más de 40 años, pero que no nos sentimos en absoluto andaluces, que somos los que hemos sido parte de la región de Andalucía Oriental, que durante el siglo XIX cambió varias veces de denominación, desde Andalucía Alta a Granada Seca, o Sevilla y demás. Hay un núcleo muy activo de gente que trabaja en la línea de conseguir también una autonomía para nuestra tierra. Yo particularmente me siento cero andaluz. Y me siento cero andaluz y conozco todo el sur de España y todo el norte de España y todo el este y todo el oeste. Y puedo asegurar que me encuentro mucho más cómodo en un momento determinado y tan cercano como puede ser a mis vecinos andaluces con un manchego como con un murciano, como con un madrileño, aunque hay pocos realmente. ¿Y un almeriense? Efectivamente. Es que mira, yo por ejemplo... apuntar más en ese sentido ya, pero siendo puristas desde el punto de vista histórico y delante con referencias basadas en los movimientos genotípicos asociados, no por una cuestión evidentemente de identidades absolutamente ridículas, de diferencias genéticas, sino básicamente la corroboración sobre los movimientos históricos que se han producido en las dos franjas, tres franjas básicamente en la península, ¿no? Una que efectivamente apunta desde Asturias hasta prácticamente Tarifa
Y luego otra onda que se produce desde prácticamente hacia el País Vasco hacia abajo hasta lo que sería Granada, Málaga parcialmente y Almería. Luego hay una tercera franja más o menos que está mezclada que arranca de Aragón para hacia abajo. Entonces, la propia dinámica cultural tradicionalmente ha sido distinta. Si vosotros recordáis, los diminutivos, desgraciadamente perdiéndose cada vez más, de acabado en ico, eran propios de nuestra tierra. Nuestro lenguaje estaba cargado, y así los de estudios de Manuel Alvar, por ejemplo, lo reseñaban, pues de términos que se utilizan en Aragón y evidentemente no tienen nada que ver con los que se utilizan en la auténtica Andalucía, que viene a ser la Andalucía baja o occidental, ¿no? Es decir, lo que era el Reino de Sevilla más la Suma de Córdoba y evidentemente el de Niebla, que en su momento también fue asumido por la parte de esta. Es decir, si nosotros además nos vamos a la visión política muy, muy atrasada en el tiempo, en el que existía y persistía el Reino de Granada, hasta que lo hizo difunto el Javier de Burgos. Como Dios manda. Como todos los demás, ¿eh? Como todos los demás, efectivamente, el invento de las provincias, las distintas regionalizaciones, el de 1847 por parte de Moret, no de Moret, perdón, ese es posterior. No me viene ahora el apellido a la cabeza. En fin, quiero decir que esta artificiosidad a la que aludí sistemáticamente en la división ahora mismo autonómica en España, conduce a una profunda insatisfacción, sobre todo cuando además se producen unos elementos de distorsión de la cohesión tremendo en base a unos potentísimos focos centralistas que están además alimentando la destrucción cultural y la aculturación de todo lo que no sea lo propio. Y esto ocurre especialmente en Sevilla. Efectivamente. Aquí abunda la gente que odia sistemáticamente todas sus fiestas, incluyendo el rocío, las sevillanas y la madre de los parios. Quiero decir, con perdón por la expresión, pero es que no nos incumbe ni nos atañe y están acabando con las tradiciones propias de nuestra tierra, es decir, produciendo un fenómeno de aculturación absolutamente que es un despropósito que en el caso de León entiendo y aplaudo pues su guerra continuada, su batalla ante esa desagradable situación, ¿no? Es que Andalucía tiene el mismo problema que Castilla y León, pero además agravado porque su capital no está en el centro, está para un lado. Es que nunca existió ninguna capital en Andalucía más allá de lo que era la Córdoba o Mella. Nunca ha existido ninguna capitalidad. Es decir, Andalucía nunca, la oriental me refiero a lo que en términos actuales, hasta el 78 existían dos núcleos completamente diferenciados desde el punto administrativo, desde el punto de vista incluso religioso, en el que había dos arzobispados, el de Sevilla y el de estos, el distrito universitario, regiones militares distintas y diferenciadas. Es decir, nada hemos tenido que ver. Es decir, yo tengo 62 años y en mi vida jamás tenía que tener ningún tipo de relación para resolver ningún tema administrativo cuando era joven con Sevilla, porque no teníamos nada que ver con ellos. Pero es que además, abundando y en lo que es el falso relato que se ha terminado imponiendo, el 16 de junio de 1936 hay una resolución del Ayuntamiento de Granada con Manuel Montesinos Lustau, era por cierto cuñado de García Lorca, en la que se reitera en su negativa a formar parte de ningún intento de formar una comunidad autónoma con Sevilla y su entorno. Es decir, bueno, se había producido una salida, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero vamos, que ya había habido desencuentros importantes en la Asamblea de Córdoba, que acabó como el Rosario de la Aurora, abandonando dicha asamblea por parte de Jaén, Almería, Granada, y simplemente se quedó Málaga como observadora en el año 33. En el 24 del siglo pasado, además, se habían establecido a base y publicadas en el mes, a principio de año de 1924, es decir, ahora ha hecho 100 años, de las bases para la constitución de la mancomunidad
de la región de Andalucía Oriental con la aquiescencia y el acuerdo de las distintas diputadas, 4 diputaciones que integraban el área de Andalucía Oriental. Bueno, Es vamos decir, a terminar. Nos vamos a ir un poco largos, pero yo quiero añadir una cosita, ¿eh? Sí, pero ayúdanos pronto porque Andalucía. tenemos aquí... Sí, vamos a terminar. Andalucía, lo de León está mostrando muchas costuras. Andalucía le pasa lo mismo prácticamente que a Castilla y León, porque no se aprobó el referéndum y Andalucía se hizo por decreto. Pero no solamente eso, quiero hacer una... El referéndum no salió. No salió porque, por Almería. aunque sale, y el relato ha quedado, aunque fue un enjuague de Almería con la suplantación absoluta de la voluntad popular por un acuerdo entre los partidos, efectivamente, pero es que en Granada y Jaén ocurrió algo similar, porque se rectificaron las actas de las votaciones la misma noche electoral y se incluyó a muertos, se incluyeron a ausentes y además le permitió votar a miles de jóvenes que no tenían derecho porque no habían alcanzado la mayoría. No es el problema del Estado autonómico, no está mal pensado, es que se hizo fatal. Y vamos a terminar, porque es que si no, es verdad que que lo tumba. Sí, yo creo que es un debate, intenso. Eso es. Lo que voy a pedir, Darío, si no te importa, porque tenemos otro tema que es muy interesante, que es la batalla de Otumba, ¿vale? Muy interesante, que mucha gente esperando que se ha venido. Eso es. Ya efectivamente. Manuel, entonces vamos a darle la mano a José Luis. No, antes va el obispo de León, que me pidió antes el micrófono. No veo yo al obispo de León. Ah, sí, que está aquí abajo. Vale, pues obispo de León y luego José Luis. Y os pedimos un poquito de rapidez. ¿Eres el de Azailá? Obispo, abre el micro, si no, no podemos escucharte. Eminencia. Pero tiene una foto del empecinado. Que es ambiguo como el nacionalismo y el regionalismo. Sí, obispo, adelante. A ver, a la 1, a las 2, a las 3, si no pasamos micro a José Luis. Obispo a la 1, nada. Don José Luis, bienvenido. Buenas noches, José Luis, amigo, adelante. Saludos, Daniel, saludos a todos, interesantísimo. Estoy de verdad fascinado hoy con todo el desbroce que estáis haciendo de la farsa autonómica en la que vivimos, de todo el follón que fue la autonomía andaluza. No habéis tocado Blas Infante, que eso sería algo entendido. Bueno, no, por Dios, eso no. Eso es un programa en sí. Los surrealismos y las cosas lisérgicas no, por Dios. Voy a ir a... Va a haber un programa de Blas Infante. Vamos a hacer un programa un día de Blas Infante. Lo de León me parece fascinante, porque efectivamente Castilla nace en León y León es el primer reino. Y esto me lleva a la siguiente reflexión que quiero que opinéis vosotros. ¿No sería una manera de darle un golpe en la nuca a los españoles y decirles, señores, pero qué puñetas de autonomía? Castilla, León, Navarra y Aragón, 4 reinos que se unificaron después de la conquista de Navarra, perdón, de Granada. ¿Por qué no volver a los fueros? Que los reyes tenían que jurar y que tenían que pedir permiso a cada uno de las cortes de los reinos diferentes para que les dieran dinero para las diferentes guerras. En fin, no voy a entrar en esa... Porque ir atrás no mola, es mejor desarrollar hacia adelante. Sí, pero desarrollar hacia adelante a veces... Hacia adelante nos matamos, muchas veces. Bueno, ya hemos ido hacia adelante y son precipicios. En fin, ahí lo dejo. Reconsiderar. Oye, por cierto, te sigo desde hace mucho tiempo, por lo que veo. Así que a veces no estoy de acuerdo contigo y otras veces estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que estás de acuerdo conmigo siempre. Lo que pasa es que no te acabas de enterar de lo que yo cuento. Es posible. De todas maneras, que tú estás de acuerdo conmigo hoy, eso sí que me... No, es que Jesús María López de Uribe pensaba que hoy le íbamos a atacar todos, y no, la verdad es que a mí me parece brillante la idea del tema de León, y va a ser toda la exposición que habéis hecho, lo de Puerto Rico, Cuba, etcétera, me parece ilusionante, porque yo, que soy un gran defensor de la hispanidad y que creo que todavía existe, y que solo hay que escarbar un poquito para que salgan a la flor de piel los sentimientos hispanos de la gente, a pesar de lo que nos hace la masonería, todo el tema indigenista, el marxismo y toda la puñeta y cómo está. Pero yo creo que eso es fácil de recuperar
con un poquito de comunicación que aquí se hace. Y bueno, pues lo de León a lo mejor es la punta de lanza de algo que sería el despertar de lo que fueron los pueblos de España, que han sido engañados constantemente por los diferentes gobiernos, incluso los Borbones, los primeros, y no lo sé. Pero bueno, y no nos olvidemos de los castellanos, castellanos, que lo necesitan tanto como los leoneses. Bueno, Castilla los necesita castellanos murieron ser en la Castilla. revolución de los comuneros. A ver, que lo lancéis otra vez. Allí se acabó Castilla. Vamos allá, vamos. Castilla muere posible, en, sí. en la revolución de los comuneros. Vamos a Hernán Cortés. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Ha sido un placer. Bueno, te dejo a ti, Luz. Perdona. Sí, que andas hoy con complicaciones del Sí. micro, ¿no, Darío? Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Jesús, por la exposición. Veo que ha gustado muchísimo. A mí personalmente me ha encantado, además de estar de acuerdo en lo que estáis Os lo digo, reivindicando. que no me lo creo, Yo creo no me lo creo. que es un derecho. Bueno, yo creo que es un derecho, incluso un derecho constitucional. Estas cosas se hicieron muy mal desde el principio y de aquellos barros, estos lodos, ¿no? No solamente en el tema de León, sino, como bien sabemos, en otros temas que hoy en día nos atañen aquí en España. Pero bueno, vamos a dar el paso. Por lo que me habéis dado, y tengo muchísimo interés por ver el siguiente tema, que no lo conozco y tiene que ser apasionante.